Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por aceptar una vez más nuestra Audífono. convocatoria a estas Va a buscar un audífono. charlas. Nuestra Espérate, yo alcanzo. propuesta es seguir invirtiendo el tiempo. Estas charlas las venimos realizando desde hace más de un año y la idea es aprovechar este tiempo. Como ustedes podrán entender, tenemos algunas situaciones técnicas por obvias razones. En situaciones normales, mi equipo está ahí brindando soporte técnico y hoy estoy haciéndolo yo todo. Entonces, de antemano les pido disculpas si encuentran algún detalle que no esté como bien sincronizado. Y por otro lado, habían unas personas que me comentaban que les gustaría que estas presentaciones tuvieran tiempo para charla. Entonces, como el tiempo por esta plataforma a veces es un poco reducido, lo que vamos a hacer es tomar esta charla del día de hoy más la charla del día lunes y van a quedar subidas en nuestro canal de YouTube. Ustedes bien juiciosos las van a ver de nuevo, van a tomar nota de las dudas y preguntas que tengan y ya posteriormente, el día miércoles, en lugar de iniciar con los diferentes destinos turísticos, lo que vamos a hacer es un día de foro, donde vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de estas dos charlas previas que son introductorias, ¿vale? Bueno, entonces, de nuevo, todos bienvenidos. Saben ustedes que nuestra compañía Fly and Nature es un operador de turismo radicados en la ciudad de Cali y que nos especializamos en turismo de naturaleza. El día de hoy vamos a manejar todo lo que son terminologías, no sin antes mostrarles nuestro eslogan. Regáleme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, lo que les decía. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro eslogan que dice, Fly and Nature te invita a proteger nuestros ecodestinos de la explosión masiva de turistas y lo exclusivo es un lujo, que el entorno natural sea nuestra joya más preciada. ¿Sí? Creo que este eslogan resume lo que es en gran parte el turismo de naturaleza y toda la derivación de conceptos que vamos a tratar. En ese orden de ideas, entonces, les pido un favor y es que disculpe, aquí por interno me están diciendo que no se ve la presentación. Denme un instante chiquitico y hacemos el ajuste.
Listo. Ahí sí ven la presentación, por favor. ¿Me indican? Ok. Bueno. Entonces ahora sí, arrancamos y de nuevo 1000 disculpas. La verdad es que la tecnología a veces no es tan fácil y más cuando estás dándole manejo a todo el protocolo. Les pido un favor, que cierren sus micrófonos para que el sonido que haya a sus alrededores no se filtre con la charla. Entonces, retomamos el tema de lo que es nuestro eslogan, el cual de verdad que resume mucho de lo que vamos a hablar y a conversar en el día de hoy. Entonces, primero que todo nos tenemos que contextualizar. ¿En qué sentido? Nosotros en Colombia tenemos una gran variedad de escenarios naturales, muchísimos, algunos hemos escuchado, pero en general los desconocemos como destinos turísticos. Digamos que en alguna ocasión hemos podido escuchar acerca de ellos, pero no los hemos manejado turísticamente. Como la mayoría son escenarios naturales, entonces es importante que tengamos en cuenta que los debemos cuidar para buscar su preservación. Para eso tenemos que ir conociendo cierta terminología, ¿sí? Y debemos ir conociendo de qué se trata cada uno de ellos para que cuando hacemos el ejercicio de la venta no sea algo simplemente mecánico en que le ofrecemos a la gente un plan de 3 noches, 4 noches, 5 noches, pero no tenemos en cuenta cómo debemos cuidarlo, cómo debemos manejarlo, lo que debemos transmitir al turista. Entonces, en la medida en que vamos conociendo todas esas terminologías, vamos conociendo de qué se trata cada lugar en que vamos a ir, en esa medida nos vamos retroalimentando y como profesionales nos vamos convirtiendo en esos voceros de la naturaleza. Recuerden ustedes, cuando nosotros estamos atendiendo un viajero, nosotros somos los que le estamos diciendo cómo debe llegar a ese sitio, que es igual como cuando visitamos la casa del vecino, ¿sí? Usualmente, si visitamos la casa del vecino, ¿qué hacemos? Nos portamos bien. Eso es lo que tenemos que hacer cada que emprendemos un viaje y muchísimo más cuando vamos a estos destinos de naturaleza. Entonces, vamos a ir entrándonos en estas definiciones. Primero que todo, el turismo vacacional. ¿Qué es el turismo vacacional? Turismo vacacional se define como el que está propiamente destinado al descanso y la relajación, ¿sí? Puede ser grupal, individual, familiar, pero está dedicado al descanso, la recreación, el relax, ¿sí? En ese orden de ideas, en su mayoría, o históricamente lo que hemos venido teniendo es que pues los destinos de turismo vacacional pues son de sol y playa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los destinos de sol y playa? Pues normalmente la gente busca que sea un todo incluido, que tenga un bar abierto, que tenga unos paseos, unas características particulares del vacacional, porque la gente va a eso, salir de su rutina y buscar el descanso, ¿sí? Es lo que hemos venido trabajando durante muchísimos años. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un turista del vacacional que quiera visitar un destino de naturaleza,
hay que primero hacerle ver qué es un destino de naturaleza, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿En aras de qué? De evitar hacerle pasar un mal rato a ese turista. Y nosotros mismos, por ejemplo, tenemos muchos agentes de viajes, nosotros manejamos diferentes lugares en el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, nos llaman a preguntar por Vallasolano. Ay, mira, es que tenemos unos viajeros para Vallasolano. Dime qué incluye, no sé qué. Entonces, se le empieza a dar el detalle a la gente de viajes. Cuando la pregunta, venga, y es que eso tiene las 3 comidas, pero no tiene bar abierto. Ojo con lo que estamos manejando. Si son destinos de naturaleza, el bar abierto va en contra de la esencia de lo que son los destinos de naturaleza. Y la razón es simple. Una persona en estado de alicoramiento no tiene las mismas facultades que una persona que está sobria, ¿sí? Y por ende, una persona con cierto tipo de ebriedad, pues va a querer ir a tomar a la playa, a dejar sus basuras, muchísimas cosas como estas, ¿sí? Entonces, tenemos el caso también de de Leticia, de Arauca, de muchos lugares. Y la pregunta que nos hacen es esa, venga, pero y entonces, y el bar abierto, venga, pero y entonces, ¿dónde van a comer? Porque es que si no les van a dar toda la comida en el hotel, obviamente. Lo que se busca a través de este otro turismo es que los viajeros tengan sinergia al destino. Entonces, seamos muy claros con el viajero. Si ustedes evidencian que es una familia, un grupo, una persona, que lo que está teniendo dentro de su objetivo de viaje es sol y playa, o un lugar donde le atiendan con un bar abierto, o donde le atiendan con las 3 comidas, o su objetivo de viaje sea diferente de interactuar con la naturaleza, no cometan el error de venderle destinos de naturaleza. Es clarísimo. Y ya vamos a entrar entonces a mirar las otras definiciones para que nos vamos a ir compenetrando con todas las cosas. ¿Qué es turismo de naturaleza? El turismo de naturaleza se define como una actividad recreativa que tiene interacción con un entorno natural, ¿sí? Y durante esa visita se va a tener unas condiciones donde se va a promover el cuidado del lugar, del entorno, y hay interacción con las comunidades raizales. Entonces, desde aquí, desde este punto, entonces ya nos vamos a ir desprendiendo a otras definiciones. Por ejemplo, el agroturismo, el turismo rural, que son derivaciones del turismo de naturaleza, ¿sí? ¿Qué es el agroturismo? A veces son términos que hemos escuchado y que suponemos, pero que no tenemos claridad de dónde salieron esas definiciones. Entonces, el agroturismo, para que tengamos una idea de que es innovador para nosotros, que es algo nuevo para nosotros, que está en proceso de desarrollo apenas en nuestro país, pero es un concepto que nació a mediados de los años 50, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Promover que esos lugares apartados que habían sido golpeados por la guerra, pues tuvieran un resurgir a través de la visita de personas que querían conocer cómo se desarrollaban diferentes actividades agrícolas. Y eso nació en Europa. ¿Qué pasa? Europa es un continente que está limitado por muchos factores de clima,
¿sí? Geografía, hay muchas cosas que lo limitan y sin embargo, vieron en el agroturismo una oportunidad. Nosotros en Colombia tenemos una oportunidad infinita de desarrollar agroturismo. Básicamente, el agroturismo es cuando tú llevas un grupo de personas a vivir la experiencia de cómo se desarrollan diferentes productos agrícolas. Entonces, por ejemplo, Cuba, ustedes ven y hay uno de los tours muy vendidos en Cuba, que es el tour del tabaco, ¿sí? Llevar a las personas a las tabacaleras, pero no solamente a la fábrica donde ya se produce finalmente la producción industrial, sino a los campos, a las plantaciones, ¿ya? En Asia, en Vietnam, en Laos, manejan muy bien el tema del agroturismo. Y son tours que se pueden hacer de un full day, de un half day, que se pueden hacer en lugares donde las condiciones lo permiten, hacerlo incluso con algún tipo de hospedaje, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos con esta primera derivación del turismo de naturaleza, que es el agroturismo. Vamos con el turismo rural o turismo comunitario. El turismo rural implica que vamos a llevar a ese turista a vivir la experiencia de esa comunidad. Puede ser campesina, no necesariamente indígena, puede ser campesina. Que a lo largo y ancho del territorio nacional hay muchos lugares donde podríamos hacer turismo rural. Y también se entiende como turismo rural el turismo comunitario y más adelante con otros conceptos que vamos a estar viendo, como el de las posadas turísticas, creo que es la mejor forma de apoyar o de hacer el turismo comunitario. ¿Por qué? Porque las posadas turísticas son lugares que están diseñados para el hospedaje y están debidamente censados, debidamente reglamentados, deben cumplir con toda la normativa de ley y son súper cómodos. A veces la gente confunde mucho el término de posada turística con hostal. Son cosas totalmente distintas. Cuando nosotros vendemos un hostal, estamos vendiendo camas. Cuando nosotros vendemos una posada, una cabaña turística, estamos vendiendo un hospedaje con unas condiciones de un hotel, pero en una zona raizal, en una zona rural, en la cual se conservan las condiciones de un hotel. Entonces, ahí poco a poco nos vamos socializando todos estos términos. Vamos con el etnoturismo. El etnoturismo es llevar a esos viajeros a interactuar con comunidades locales, llámense y comunidades indígenas, comunidades de las negritudes, ¿sí? Pero es esa interacción directa con esas comunidades. Y ubicamos esta foto por un tema para que se nos haga más fácil de digerir. El señor que está ahí en la foto es o era el vicepresidente de Bolivia, ¿sí? En Bolivia sucede que hay una parte que es muy marcada. La gente de la capital discrimina, es la palabra, a las comunidades indígenas, a pesar de ser un país que cuenta con un gran porcentaje de comunidades indígenas, ¿sí? Sin embargo, el señor, quien era el vicepresidente del país, además de casarse a través de la Iglesia Católica,
también celebró su boda a través de un ritual indígena. Entonces, creo que esto es, digamos que nos dice mucho de lo que es el etnoturismo, ¿sí? Es ese compartir, ese respetar y ese vivir la experiencia de una comunidad raizal. Entonces, ahí vamos familiarizándonos con otro término. Y finalmente, el ecoturismo, que es ese viaje responsable hacia áreas naturales con una idea conservacionista y de sostenibilidad con el medio ambiente, donde se busca el bienestar de la población local, ¿sí? Ese ecoturista, ese viajero que va en busca de una actividad de ecoturismo, es una persona que ante todo lleva una responsabilidad. En eso tenemos que ser muy claros. Obviamente van a ir a disfrutar de un lugar, ¿sí? Aquí no estamos hablando del disfrute, que en cualquiera de los casos de las ramas del turismo va a estar ahí latente. Pero es una persona que lleva una responsabilidad, ¿sí? Y es de cuidado y de preservación. Y aquí aprovecho para citar una experiencia que va en contra de todo lo que podamos pensar de lo que significa el ecoturismo. Hace unos años atrás, fueron unas personas a visitar Ciudad Perdida y el que iba como guía, cuando llegaron a la piedra sagrada, donde la comunidad local, comunidad raizal, celebra algunos rituales de mucha importancia, como los bautizos o las bodas, llega este señor, que incluso perdió la licencia, pone un voce, un parlante, música a mucho volumen, y saca una botella de licor, mancillando por completo el significado del lugar y respetando el lugar y dándole una idea completamente errada y equivocada al turista de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos al comienzo. Si ustedes tienen un viajero que va en búsqueda de un vacacional, ¿sí? El ecoturismo no se acondiciona al vacacional, ¿sí? Es el viajero vacacional el que se acomoda, se acondiciona, se amolda al ecoturismo. Entonces, súper fundamental que lo tengamos muy en cuenta. Y bueno, entonces aquí vamos a ver un videíto. Si quieres disfrutar del turismo en equilibrio con tu entorno, vive el ecoturismo en Colombia. Recrea tus emociones, honrando un patrimonio cultural irrepetible. Conéctate con los variados ecosistemas, generando un impacto mínimo sobre ellos. Sensibiliza tus sentidos, fomentando la conservación de lo natural. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Bueno,
ese videito para que nos demos cuenta la maravillosa labor que nuestros entes de promoción turística hacen para mostrarnos en el exterior, ¿no? Y son videos que están al alcance de todos y que todos podemos utilizar, tanto para los viajeros que tenemos conociendo el territorio nacional siendo colombianos, o los que vienen de fuera. Les recuerdo, si por alguna razón tenemos alguna situación técnica o lo que sea, o se nos cae la señal porque desafortunadamente no es lo mismo la conexión que tenemos en la oficina, que es mucho mayor a la que manejamos en casa. Si se nos cae, vamos a entrar por el mismo link. No se preocupen que ahí vamos a continuar hasta el final. Entonces, ahorita vamos a ver otras definiciones. Y esas definiciones son los accidentes geográficos. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Para que sepamos dónde es que estamos mandando a ese turista, ¿sí? De pronto hay personas que me dicen, no, Claudia, pero es que, mira, me siento como en el colegio. Sí, chévere sentirse como en el colegio. Porque tenemos que recordar, todas estas cosas ya las sabíamos, ya nos las habían enseñado hace rato. Pero el que nosotros las recordemos, las manejemos, es lo que hace que le transmitamos esa tranquilidad y esa seguridad a nuestros viajeros. ¿Ok? Entonces, los accidentes geográficos costeros. Hay muchos. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿qué es una bahía? ¿Qué es una ensenada? ¿Sí? ¿Qué es un golfo? Entonces, vamos a irlos viendo poco a poco, porque todo depende si son entrantes o salientes, ¿sí? Entonces, dentro de las entrantes vamos a encontrar las ensenadas, las bahías y los golfos. Y dentro de las salientes vamos a encontrar los cabos, las penínsulas, y las puntas, ¿sí? Son, digamos, los que vamos a encontrar ahí. Y hay otros, como son las islas y los archipiélagos, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco vamos a irlos mirando. Entonces, primero que todo, las ensenadas. Las ensenadas son entradas del mar hacia el continente, pero no son tan amplias, sino que son profundas. Una muy conocida en Colombia, ¿cuál es? Todos las hemos escuchado, más en temporada de ballenas, la ensenada de Utría, ¿sí? Luego viene otra más grandecita, que es una bahía. Ya la bahía no va a ser tan profunda, pero ya va a tener una amplitud un poco más grande. La que más manejamos diariamente es la bahía de Cartagena, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Bahía Solano. Posteriormente vamos a encontrar los golfos, que son las entradas más grandes del mar en el continente, y dentro de los golfos vamos a encontrar varias bahías. Ejemplos en Colombia, pues tenemos el Golfo de Morrosquillo, y dentro del Golfo de Morrosquillo vamos a encontrar la bahía de Cispatá, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos encontrando unos diferenciales, ¿ok? Tenemos las islas, que son pequeñas formaciones o pronunciamientos de tierra sobre el mar, alejados del continente,
Los archipiélagos, que son conjuntos de islas y cayos, ¿sí? Tenemos los estrechos son canales de agua que unen dos porciones grandes de cuerpos de agua. Entonces tenemos, por ejemplo, en el mundo conocidos, el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Bering. Pero en Colombia, adicional, le llamamos estrecho a la parte más angosta de un gran cuerpo de agua. Por ejemplo, el estrecho del Magdalena. En el departamento del Huila vamos a encontrar el estrecho del Magdalena, que es la parte más angosta del río Magdalena, a unos cuantos kilómetros de su nacimiento. Ahora vamos a ver los istmos. ¿Qué es un istmo? Un istmo es una pequeña porción de tierra que une dos mares o dos océanos. Nosotros lo tenemos aquí cerquita, el istmo de Panamá, ¿sí? Que une el Pacífico y el Atlántico, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que son las salientes, ¿sí? Que son las puntas y las penínsulas. Las puntas son las pequeñas salientes, al igual que los cabos. Entonces, una punta de las que manejamos en nuestro territorio nacional es Punta Gallinas, en La Guajira. Y las penínsulas ya son esas porciones más grandes de tierra que están rodeadas de agua, excepto por una pequeña parte que es la que les conecta con el continente. Entonces, por ejemplo, La Guajira misma es una península. Está la península ibérica, hablando pues ya a nivel mundial, ¿ya? Entonces, esos son los términos que vamos manejando respecto a los accidentes geográficos costeros. ¿Ok? Ahorita vamos al relieve terrestre. La imagen lo dice todo. Y de pronto lo vamos a manejar un poquito más rápido. Tenemos las montañas, que son grandes masas de tierra, protuberancias de diferentes alturas. Si no tiene mucha altura, se va a llamar una colina. Si ya tiene una altura mayor, se va a llamar una montaña. El conjunto de las montañas son las cordilleras. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que viene desde el sur de Chile y atraviesa todo el continente americano. En Colombia, en lo que llamamos el nudo de los Pastos, se convierte, se trifulca, se divide la cordillera de los Andes, y entonces ahí vamos a hablar de otro término. Un nudo, hablando geográficamente, es donde se van a dividir los diferentes masas de tierra, como pasa efectivamente con la cordillera de los Andes, ¿sí? Tenemos los valles, que son los que quedan extensiones planas de tierra a muy poca altura a un costado de los ríos, como el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena, ¿ya? Tenemos las llanuras, que son grandes extensiones de tierra alejadas de las tierras altas o de las montañas. Tenemos el macizo. El macizo es un grupo de relieves montañosos que pueden compilar montañas, altiplanicies y otro tipo de estructuras, ¿sí? Pero que conservan unas características similares. En Colombia, el más conocido es el Gran Macizo Colombiano, que está compuesto por 3 departamentos, que es Nariño, Huila y Cauca, para que ustedes dimensionen
lo grande que es, ¿sí? Luego vamos con otras definiciones del relieve terrestre, como son la meseta, la sierra y la serranía. Entonces, una meseta es una altiplanicie. ¿Por qué se llama altiplanicie? Porque es como una montaña, pero en la parte de arriba, en lugar de ser piramidal, es plana. Y la más grande que tenemos en el territorio nacional es el altiplano cundiboyacense, que es el que comprende todo lo que es el departamento de Cundinamarca y Boyacá. ¿Ok? Las sierras son un conjunto de montañas a menor escala que las cordilleras. Un ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta. La gente cree que la Sierra Nevada de Santa Marta es una montañita. Resulta que es un conjunto de una montaña que tiene unos picos. Pico Bolívar es el más alto. Pico Nevado más alto cerca al mar, lo tenemos en Colombia. Y por último, la serranía, que es el conjunto de sierras. Y ahí vamos con la serranía de la Macarena, que es esta